Muy buenas tardes, queridos Buenas estudiantes. tardes. Es de inmenso agrado para mí pues, saludarlos. Obviamente, ante esta situación que estamos viviendo, pedir a Dios que nos ayude. Cada uno tendrá en su corazón cómo pedir a Dios. Es importante la oración. Lo que siempre les he sugerido, les he enseñado, que primero Dios y que el ser humano, el hombre, la mujer, deberá de convocar a Dios. Bien, vamos a comenzar entonces el tema, o a dar explicación del tema porque ya se subió a un video, a algo video, esta clase y donde se les dejó un taller. Vamos a desarrollar algunos límites que aparecen ya resueltos. Es bueno recordar, me voy a devolver entonces de esta hoja que tengo aquí para mostrarles más es donde aparecen las propiedades, de los límites. Como pueden ver en esta primera hoja, aparecen operaciones con límites de funciones. Esas funciones son polinómicas, por lo tanto, f y g son dos funciones por el cual debo hallar los límites. Entonces, entre ellas van a poder interactuar en las cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Donde el límite, cuando x, esto significa x, el valor de x va a tender a un valor que se llama x sub 0. Y ese x sub 0 pertenece a los números reales. Y la función se llama a. Límite de g de x. Y la función se llama b cuando x tiende a un número x sub 0. Agarremos entonces algunas, o las propiedades, de una vez. Límite de una función, de una suma, será el límite de cada una de las funciones. Aquí tengo límite entre paréntesis f más g con la variable x. Será el límite. Profesor, qué pena lo interrumpo. De pronto tiene los audífonos que se los pueda poner para escucharle más claro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces voy a... ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ¿Aló? señor. Muchas gracias. Bueno, a usted muchas gracias por la observación. Dentro del límite de una función de sumas, de la suma, de la resta, de la multiplicación o producto y cociente. Ahí están desarrolladas. El límite de una función de una suma será el límite de cada una de las funciones. El límite de f de x más límite de g de x. Todas dos tienden a un número real que es ese x sub 0. Y aquí, como ven al final, será igual a la suma de esos límites cuando al final se reemplaza. Entonces vamos a hacer ejercicios prácticos con respecto a cada una de esas operaciones. Cuando es la resta, entonces vamos a encontrar que sería la diferencia entre esas dos funciones. Reemplazados los valores. El límite del producto pues será el límite de esa primera función por el producto del límite de la segunda función. Y lo mismo en el cociente, será el límite del numerador dividido por el límite del denominador. Siempre que b sea diferente de 0. Cuando ese denominador es igual a 0, entonces queda una forma indeterminada que ya vamos a analizar. Entonces voy a mostrarles algunos ejemplos. Está tratando de entrar algún estudiante. Vamos a ver. No. Bien. Entonces, este primer ejercicio donde dice si f de x es igual a x al cuadrado más 2. Aquí yo tengo dos funciones. A esta función se llama f de x igual a x cuadrado más 2. Y la g de x es 1 sobre x. Desarrollemos ese ejercicio. Entonces sería límite, según la propiedad de f más g de x, será igual al límite de f, y entre aquí están varios ejercicios.
es como quedaría este primer ejercicio. Este límite de esa función me dice que x tiende a 3. Cuando x tiende a 3. Entonces, miremos aquí, donde dice ya la resolución, que ya es el ejercicio. Se dan cuenta que aquí está 3 elevado al cuadrado, porque x tiende a 3. Entonces, voy a reemplazar el valor de la variable, que es x, y el valor es 3. 3 elevado al cuadrado más 2, me da 3 al cuadrado, me da 9, más 2, 11. Ese es el resultado del límite de f de x. Ahora miremos la segunda función, que es 1 sobre g, que se llamó 1 sobre x, que se llama g de x. Reemplazando ese valor, esta x vale 30, sería 1/3. Ya voy a la suma, que es lo que me están indicando en la propiedad, que será la suma de los límites que encontré de cada una de ellas. El primer límite me dio 11, el segundo límite me dio 1/3, entonces me dio 11 más 1/3. Esa observación que ustedes tienen ahí, de 11, 1/3, se lo puede explicar en la pizarra. Pero antes de ir allá, para hacer las dos operaciones conjuntas, cuando estoy haciendo f más g más f menos g, y vamos a hacer de una vez el producto. Pues con esos mismos dos ejercicios, vamos a hacer las 4 propiedades: de suma, resta, multiplicación y división. Bien, les voy a ir a mostrar este ejemplo. Aquí hago entonces límite de f menos g. Como ya encontré los límites de f y de g, simplemente va a ser la suma, la resta y la multiplicación y la división respectivamente. Entonces tenemos 11 menos 1/3, dio 32/3. Ahora les digo por qué dio 32. Y en la suma porque dio 34/3. En el producto, entonces ya el primer límite me dio 11, el segundo me dio 1/3, sería 11 dio 3. Ese es el producto. Ya en la división aparece 11 dividido 1/3. Explico todos los resultados que tienen en ese ejercicio. Voy a ir a la pizarra para explicar los resultados que tienen respectivamente en ese taller que les envié. Entonces, en la pizarra tengo entonces que f de x es igual a x al cuadrado. Aquí me dicen que el límite cuando x tiende a 3. Esta función se llama f de x cuando x elevado al cuadrado más 2. Y tengo otra función que se llama f de x, y me dice que esa función la dieron como 1 sobre x. Y lo mismo me dicen que ese límite de esa función, x, cuando x tiende a 3. Bien. Entonces, me dicen que halle la suma. Entonces, si yo voy a hacer la suma, entonces, si digo f más g con respecto a la variable x, porque en este caso la variable va a ser x, la variable va a ser x, es como querer la suma, que sería igual al límite de f de x cuando x, en este caso, tiende a 3, más límite cuando x tiende a 3 de la función
la segunda función que se llama g de x. Desde esa vamos a hacer suma, resta, multiplicación y división. Vamos a hacer f más g, f menos g, f por g, todas van a depender de una variable que en este caso es x, con respecto a x. Con respecto a la variable x. Lo mismo en el producto. Y en la división, vamos a tener el mismo ejemplo para la explicación. Todas con respecto a la misma variable. Hagamos la primera. Entonces, límite. Cuando x al cuadrado más 2. Disculpe un momentico, por favor. Cuando entonces tengo la función, entonces aquí tengo la función 1 y tengo la función 2. Entonces, en 1 tendría, cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 3, pues tengo 3 al cuadrado. Los límites consisten en reemplazar los valores de la variable. Eso es lo que estoy haciendo. Esto que está entre paréntesis es el valor de la x. Por lo tanto, esto es igual. 3 al cuadrado me da 9. 3 por 3, 9. Más 2. Por lo tanto, esa suma me dio 11. Me dio 11. Bueno, hasta ahora no entra ningún otro participante. Vamos ahora a hacer con respecto a la resta. Bueno, aquí tengo la 1. Miremos cuánto nos da la 2. La 2 reemplazando, entonces me quedaría 1. ¿Cuánto vale x? Vale 3. Por lo tanto, eso es igual a 1/3. El valor ya quedó realizado, entonces igual a 1/3. Es cuando estoy reemplazando la función. En este caso es esta primera función, donde reemplazo la x por el valor, en este caso este es al cuadrado, más 2, este es el resultado que tengo de esa primera función que se llama f de x. Cuando vengo a reemplazar la segunda función, que es g de x, que es 1 sobre x, me da x vale 3, entonces sería 1/3. Entonces aquí tengo el resultado de la segunda y tengo el resultado de la primera. Por lo tanto, el límite de f más g será igual. ¿Cuánto me dio f? Me dio 11, que es el número 1. ¿Cuánto me dio la 2? Me dio 1/3, más 1/3. Entonces aquí tengo una operación entre fraccionarios. Cuando no tengo la fracción completa, entonces lo completo con un 1, que es el denominador, completando los denominadores. Siempre lo completo con el 1 en el denominador. Multiplico en cruz o en x, 11 por 3, 33, más 1 por 1, 1. Y multiplico los denominadores. 1 por 3, 3. Por lo tanto, esa suma de f más g me da 34 tercios. ¿Lo puedo dejar así? Lo puedo dejar
con esa notación, la hago con notación de mixtos. Bueno, vamos a dejarla así para verles el trabajo. Ahora vamos a mirar cuánto nos da F menos G. Es F menos G será igual. ¿Cuánto nos dio F? Nos dio 11. Menos G, que me dio 1/3. Lo propio que hice con la suma, hacer con la resta, con respecto a este 11. Entonces eso será igual. Darlo para acá. 11 por 3, 33. Menos 1. Entonces, multiplicamos en forma diagonal y multiplico los denominadores. Por lo tanto, esto me da al final que esto es igual. 33 menos 1 me da 32 tercios. Entonces tengo el resultado de la suma. Este es el resultado de la suma. Y el resultado de la resta es este. Están las operaciones. Bien. Voy a proceder entonces a hacer la multiplicación y la división. Esa es la explicación de este primer ejercicio, donde estoy explicando las 4 propiedades de los límites. Los ejercicios que están, sencillamente, lo que deben de hacer es reemplazar el valor de la letra, que aparecen potencias, aparecen raíces cuadradas. Ahora haré un ejercicio donde al reemplazar me da una forma indeterminada. Es una forma indeterminada que me da 0 sobre 0, que es infinito. O me da infinito sobre infinito, que es infinito. O más infinito sobre menos infinito, que da menos infinito. Ya sobre eso, en una segunda clase, hablaré sobre esos infinitos para que puedan realizar esos ejercicios. Aparece un concepto también para esas funciones, donde aparecen denominadores que no pueden dar 0. Y se aplica la ley de Ruffini o la división sintética. Voy a proceder entonces a hacer la multiplicación y la división. Bueno, ya esto ya lo hicimos, esta suma. De esta manera les queda grabada. Les queda grabada las operaciones que hice en la pizarra. Entonces, como voy a trabajar con la misma función, entonces sencillamente voy a simplificar. Bien. Ya sabemos que este límite, según la información que ya al reemplazarlo nos dio, que es igual a 11. Cuando es que x tiende a ¿cuánto? A 3. Y esta es la número 1. Y la número 2 nos dio que g de x es igual a 1/3. Sencillamente voy a multiplicar los límites. Sería multiplicar el límite de f de x, lo que me dio, por el límite que me dio me dio g, que sería f por g con respecto a x, que me daría el valor de f, que es igual a 11. Puedo colocar un asterisco o separarlo por un paréntesis, por
un tercio. Estoy multiplicando el valor que me dio de F por el valor que me dio G. Entonces, la multiplicación en los fraccionarios son horizontales. 11 por 1. 11 por 1. Esto da 11. Como aquí sencillamente hay un 1, pues simplemente coloco el 3 que aparece. Ese sería el resultado del producto. Bien. Entonces, las funciones los límites del producto sería el límite de F por el límite de G. El límite de F me dio 11, el límite de G me dio un tercio. Allá quedó la división, la multiplicación. Ahora hagamos la división. Entonces voy a hacer F dividido G con respecto a la misma variable, al ejemplo que tenemos. ¿Cuánto nos dio F? Nos dio 11. ¿Cuánto me dio G? Me dio un tercio. En este, donde aparece un número entero dividido por una fracción, yo puedo aplicar la ley de la oreja o la ley del teléfono que llaman, antecedente por consecuente. Como el de arriba tiene, ese número entero no tiene denominador, entonces te voy a completar la fracción para aplicar ese concepto de la ley de la oreja. Me quedaría 11 por 3, esto es igual a 33, sobre multiplicar estos medios, 1 por 1, 1. Por lo tanto, toda cantidad de ellos por sí mismo me da el mismo número, que es 33. Tenemos los resultados de suma, resta, multiplicación y división. Bien, voy a proceder a mostrar en algunos ejercicios, como en este caso, esos que ya están realizados, que están ejecutados y que aparecen de la forma 0 sobre 0. Se van a dar cuenta que ese ejercicio, el primero, que es límite cuando x tiende a menos 1, de x al cubo más 1 sobre x menos 2, va a dar una forma indeterminada que es 0 sobre 0. Y tengo que proceder a una factorización que ya voy a proceder a explicar. En el primero aparece, pero vamos a determinar primero porque eso me dio 0. Voy a hacerlo en el pizarrón para que lo vean, porque realmente esto ya lo puedo borrar, todo esto que está aquí. Entonces, eso que tengo en ese, que ya están resueltos, ese límite cuando x tiende. O sea, la tendencia de ese número que está cercano por la izquierda y por la derecha a menos 1. En este caso, está muy cercano a menos 1. A menos 1. ¿De quién? De la función que está en forma de cociente. De x al cubo. De x al cubo. Más 1. Dividido, o como denominador, x al cuadrado menos 1. ¿Cómo se procede? Quito la palabra límite y comienzo a reemplazar. X, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1 elevado al cubo. Más 1. Más 1. Sobre. Encierro entre paréntesis el valor de 1. De x, que es menos 1. Elevado al cuadrado. Menos 1. Esto es igual. La única potencia que siempre va a dar 1
elevado a cualquier potencia es 1. 1 a la 2 o 1 al cuadrado me da 1. Entonces tengo 1 al cuadrado es igual a 1 por 1, que es igual a 1. Tengo 1 al cubo, es igual a 1 por 1 por 1. Eso es igual a 1. Si fuese negativo, como en este caso que le tengo menos 1 elevado al cubo, eso será igual. Lo cierro entre paréntesis. Menos 1 por menos 1 por menos 1. Entonces aquí hay una cosa importante de resaltar. Cuando los signos son impares, da negativo siempre. Menos por menos me da más, por menos me da menos. Entonces esto es igual a menos 1. Y cuando él es par, da siempre positivo. Entonces tengo menos 1 elevado al cuadrado es igual a menos 1 por menos 1 igual. Menos por menos me da más. ¿Qué diferenciar entre ese 1? Es el signo. Es el signo. Bueno. Sebastián Parra, muy buenas tardes, bienvenido. Estoy desarrollando el taller que les envié donde está resuelto un ejercicio que estoy explicando. Cuando yo tengo un ejercicio de límites, lo que tengo que es reemplazar el valor de la variable. En este caso, x vale menos 1. Después estoy reemplazando a ese x entre paréntesis, menos 1 elevado al cubo. Y abajo tengo x al cuadrado, entonces menos 1 elevado al cuadrado. Arriba le estoy sumando un 1, que me lo da la función. Abajo le estoy restando menos 1, que lo da la función. Y aquí ya lo llegué, ¿cuánto da menos 1 al cubo? Cuando yo tengo el 1 elevado a cualquier potencia, siempre me va a dar 1. La diferencia en que va a ser, en que me positivo o negativo, va a ser este exponente. Si es impar y es negativo, la base siempre me da negativo. Aquí tengo 3 veces 1, que es la potencia 1 al 3. Menos por menos me da más, por menos me da menos, por eso me da menos 1. Y cuando es par, da positivo. Cuando es impar, da negativo. Con esa explicación, es que me daría esto. Lo de arriba, entonces me da menos 1 al cubo, me da menos 1. Más 1. Esto sobre 1 al cuadrado me da 1 positivo. Menos 1. Por lo tanto, esto será igual. Todo esto será igual. Menos 1 más 1 me da 0. Y 1 menos 1 me da 0. Por lo tanto, es una forma indeterminada. Entonces, esto es una forma, entonces, aquí tengo una forma indeterminada. Lo que significa que tengo que agotar los recursos de que no lo sea. Que esto no me dé infinito. O sea, esto, 0 sobre 0, realmente el valor de ese ejercicio, dadas las condiciones como está presentado ahí, y 0 sobre 0 me da más infinito. Más infinito. Bien. Esto se convirtió en una forma determinada que no lo puedo dar así. Tengo que agotar los recursos algebraicos. Entonces, por eso voy a ir inmediatamente a la guía que usted ya tiene en lo que les envié al WhatsApp. Este ejercicio que he acabado de hacer, que da una forma indeterminada, pues tenemos que descomponer en sus factores. Por lo tanto, esto es un cubo perfecto. X al cubo más es como factorizo
un cubo. Sería la raíz la raíz cúbica de ellos. La raíz cúbica de x al cubo es x. Y de 1 es 1. Y quedaría multiplicado por el cuadrado del primero, multiplicado, entonces, en el segundo factor, alterno los signos, más, menos, más. Y multiplico, ¿por qué me da menos x? Porque me da 1 por x. Y como le cambio de signo, al segundo término me queda menos x. Y ya el segundo sería el segundo al cuadrado. Que tengo un valor, en términos de x al cuadrado. El segundo término es 1. Y 1 al cuadrado me da 1. Ahora voy a factorizar. Esta es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se factoriza como una suma por una diferencia. Entonces coloco en ambos factores x y x. Y cambio los signos, más y menos. Y queda el mismo número que está acompañando. Es una diferencia de cuadrados para que consulte, para que vaya y consulte en álgebra, ya que estamos en 11 ya. Este es un caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados. Y esta es la factorización de un cubo, de una suma de un cubo. Bien. Entonces, ya encontramos una cosa importante, que arriba tengo un factor que se llama x más 1, ya abajo tengo x más 1 que los puedo cancelar. Se cancela x más 1 con x más 1 y me queda solamente arriba x cuadrado, que es el resultado que tengo aquí, x cuadrado menos x más 1 sobre x menos 1. Entonces, el nuevo ejercicio o esa simplificación, miremosla en el pizarrón. Ya los siguientes temas o siguientes ejercicios son análogos con él. Voy a entonces hacer un momentico en la pizarra para que vea el desarrollo. Entonces, borremos todo esto. Al final me quedó x cuadrado menos x más 1 de x menos 1. Entonces, esta es la función que representa todo lo anterior. Y límite cuando x tiende a menos 1. Está reemplazando toda la que era x al cubo más 1 sobre x cuadrado menos 1. Por lo tanto, voy a reemplazar x al cuadrado, que sería menos 1, elevado al cuadrado, menos, entre paréntesis. ¿Cuánto vale? Vale 1. Este signo es el de la función. Y este menos que está dentro es el valor de x. Esto más 1. Esto más 1. Esto sobre. Entre paréntesis. ¿Cuánto vale x? Menos 1. Esto menos 1. Esto es igual. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. Menos por menos me da más. Más 1. Más 1. Vamos a ver entonces que el resultado ya no va a ser una forma indeterminada. Menos 1 me da menos 2. Y aquí no es una multiplicación este por este, no. Aquí tengo un menos 1, donde me quedaría menos 1. Por esto menos 1 me da menos 2. Entonces, por lo tanto, esto es igual. Arriba me da 3. Y abajo me da menos 2. Es el límite de esa función, más dividido menos me da menos. Esa fracción me da menos 3 medios. Dejó de ser indeterminada. Entonces les muestro por favor qué fue lo que concluyó los ejercicios que están ahí ejecutados. Entonces me dice que al reemplazar me dio exactamente menos 3 medios. Entonces le explico por qué da menos 3 medios. Así lo mismo va a ser con B. Aparece una diferencia de cuadrados. Tanto arriba pues tengo x menos 1, pues no necesito, esto no hay forma de simplificarlo. Pero el de abajo, que es x cuadrado menos 25, la diferencia de cuadrados, es la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Bien, aquí sí hay que racionalizar, porque vuelve a dar 0 sobre 0. Entonces, aquí se racionaliza el numerador. Multiplico tanto arriba como abajo
por raíz cuadrada de x más 1. Se lo puede ver aquí. Ya cuando, ¿qué es racionalizar? Es multiplicar donde aparece una raíz, cambiándole el segundo signo, se lo cambio. Mire que aquí tiene menos 2 y aquí quedó más 2. Entonces multiplico esto, multiplicarlo, entonces me quedaría al cuadrado, me quedaría x menos 1. Bueno, cuando resuelva este problema, si tiene alguna duda con respecto a esto, yo se lo aclaro en otra clase para ilustrar. Hasta ahí la clase de hoy. Que tengan una feliz tarde. Si Sebastián tiene alguna pregunta, por favor. Sebastián. Sebastián, ¿me escucha? Sebastián. Sebastián. Bueno, no me contesta Sebastián. Habrá otra ocasión para que haga preguntas. Puede ser telefónicamente, por WhatsApp. La clase queda subida entonces en YouTube. Que tengan una feliz tarde. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Una feliz tarde.